Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. En un día tan especial como este, quiero hacerles llegar mi cariñoso saludo a todas las mamitas. Cuando pienso en la palabra madre, vienen a mi mente todas aquellas mujeres que a pesar de sus dificultades, entregan todo por cumplir su misión. Agradezco a Dios por todas y cada una de sus vidas y le pido que les siga ayudando, fortaleciendo siempre, aferradas a la promesa de nuestro Padre, de paz y bienestar que garantizan un futuro y una esperanza, y que en Cristo es de gloria. Y aprovecho también la oportunidad, mamitas, para mandarles un afectuoso abrazo. Que Dios siga fortaleciéndoles, siga ayudándoles en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, saludo a toda la familia de la fe, a todas las personas que nos siguen, a los amigos que nos acompañan por este medio. Les saludo con la paz del Señor en este segundo domingo del mes de mayo, en el que en muchas partes del mundo, y obviamente aquí en nuestro país, se festeja, se celebra, se reconoce a la madre, a su labor, a su entrega, a su sacrificio. Y quiero hacer llegar un saludo muy afectuoso a todas ustedes, mamitas,
a quienes les ha dado Dios, por un lado, el privilegio y por otro lado, la grande responsabilidad de poder cumplir esa noble misión. Una misión que es delicada en extremo, no solo por el sacrificio, por el ímpetu, por la abnegación que esto implica, sino porque el resultado de esa misión prácticamente es el que da la dirección hacia la sociedad y hacia lo que va a pasar en los próximos años de nuestra vida, ¿sí? Porque nuestros hijos, nuestros niños, quienes van creciendo, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, son los que el día de mañana estarán al frente de las distintas instituciones, al frente de ser parte, de ser un engranaje más de la vida del mundo, ¿no es cierto? Entonces, esa labor que tiene la madre juntamente con el padre, obviamente, es la que determinará cómo nos va a ir en la vida, a todos y cada uno de nosotros, de manera particular y en términos generales. Hablar de la madre, que es lo que vamos a hacer en esta mañana, hablar de la madre no es solo un aspecto poético, que no digo que esté mal, de ningún modo, no es solo un asunto de mirar sus sentimientos, sus emociones y este día exaltarlos, este día reconocerlos. Eso hay que hacerlo, definitivamente hay que hacerlo. De ser posible, no solo este día, sino todos los días, mientras podamos tener la bendición de contar con ese ser maravilloso, ese pedacito de Dios que puso en nuestros hogares para que todos nosotros podamos ser acogidos en su amor, en su corazón inmenso, en su bondad, en su ternura y ser beneficiarios de su trabajo y de su abnegación. Debemos hacerlo siempre, siempre. Que este día tiene que ser especial, tiene que ser especial. Que lastimosamente aquí en el país, por las circunstancias que nos ha tocado vivir de restricciones de movilidad y de reunión, no podemos hacerlo, también es triste. Pero eso no quiere decir que en casa, quienes tenemos una mamita, en mi caso, mi esposa, ¿sí? no la festejemos. O a su vez, ¿no es cierto?, hacer llegar a través de esa misma facilidad que nos da la tecnología, hacer llegar un sentido saludo a todas las otras mamitas que dependen o que tienen relación con nosotros, ¿no es cierto? A quienes tienen el privilegio de contar todavía con una madre, obviamente, una videollamada y expresarle todo su amor. Y yo quiero sugerir algo que es pertinente, que es muy, muy apropiado para esta ocasión. Y que esto nos permitirá quizás unir un poco más nuestros lazos como familia de la fe o como familia consanguínea, ¿sí? Hacer llegar un saludo a las mamitas que están en nuestro entorno, aunque no sean nuestras madres, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a hacer llegar un saludo a mis hermanas, ¿no es cierto? Ellas son mis hermanas, no son mi madre, pero son madres de mis sobrinos, ¿sí? A mis cuñadas, hacer llegar un saludo a distintas personas, ¿no es cierto?, que han tenido, insisto, ese privilegio y esa grande responsabilidad de cumplir esta hermosa, maravillosa y tan delicada misión de ser madres. Bueno, precisamente hablando del tema, quiero decirle que la Biblia habla de muchas mujeres, lo hablamos ya en el mes de marzo, a lo largo de todo el mes de marzo, no lo vamos a hacer así en el mes de mayo. Hablamos en el mes de marzo, digo, de la mujer, porque una fecha del mes de marzo, creo que el 8 de marzo, fue el Día de la Mujer, entonces aprovechamos para hablar los días miércoles de todo ese mes, hablar de las distintas mujeres, sus distintas facetas, etcétera, etcétera. No obstante, creo que esta oportunidad no debíamos dejar pasar para hablar de la influencia, del trabajo, ¿qué le puedo decir? Del enfoque que tienen las madres. ¿Por qué? Porque ellas, cuando pasan a ser madres, cuando reciben esa bendición, cuando Dios les encarga en su vientre una nueva vida, ellas cambian definitivamente su perspectiva de vida, ¿sí? ¿Y por qué le digo que cambian? Porque quitan el enfoque en sus vidas, ¿sí? Y pasan ese enfoque hacia sus hijos y su familia, ¿no es cierto? Eso es instintivo, eso pasa a todas las personas. No quiero topar el tema, ni mucho menos desmerecer a nadie,
que teniendo el privilegio, ninguna mujer que habiendo tenido el privilegio de ser madre, no haya cumplido con su función, no haya cumplido con su misión, que de hecho tristemente las hay. No importa, ¿no es cierto? Eso ya no nos corresponde a nosotros. Nosotros queremos festejar y celebrar a esas, a las que han cumplido, a las que han dado todo y que siguen dando hasta el día de hoy. Las otras, vea, que tengan un feliz día, sí, y hasta ahí nomás llegamos. Entonces le digo que este enfoque, ¿sí? Que sale de sí mismas cuando ya son madres, cuando Dios encargó ya en sus vientres, antes de tenerles en sus brazos, ¿sí? Quitan el enfoque en sí mismas y comienzan a proyectar todo su enfoque, toda su atención, todo su ímpetu, toda su dedicación, su fuerza, pues a sus hijos, ¿sí? Y es instintivo porque eso vemos inclusive en otras especies, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos en los animalitos, hay claros ejemplos evidentes y maravillosos, enseñanzas inclusive de la protección que brinda esta madre, del cuidado, del sustento, del alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, basado en eso, yo quiero hablarle de unas dos madres, de esas madres que son madres y de esas madres que son dos veces madres, y ya va a ver a qué me refiero. Digo, quiero hablarles un poquito de este enfoque, de esta cualidad, una de las tantas cualidades que tiene la madre, y que obviamente es una labor que comienza desde cuando el hijo, la hija, está en el vientre, está en camino, y que se va desarrollando junto con el desarrollo de la criatura en el vientre, pues también va desarrollando en su aspecto anímico, en su aspecto emocional, ¿no es cierto? Va desarrollando ciertos atributos, ¿sí? Como por ejemplo, algo que siempre se les ha destacado a las mujercitas, y es así, el sexto sentido, ¿sí? Se va afinando, se va clarificando mucho más. ¿Por qué? Porque todo eso va a estar enfocado, va a estar guiado, va a estar encauzado hacia los hijos y el cuidado de sus hijos. Y a la postre, de manera inconsciente, ¿sí? Ellas quieren ver reflejado su trabajo, no, insisto, de manera inconsciente. Ellas quieren ver reflejado su trabajo, su labor, su empeño, toda su dedicación en el resultado que traigan los hijos. Es por eso que yo me atrevo a decir, no de una manera categórica y total, pero sí me atrevo a decir que gran parte de la presentación de la imagen de una madre son sus hijos. ¿Por qué? Porque ellas mismas así lo han demostrado. Y digo gran parte y no en su totalidad, porque hay veces que los hijos no representan precisamente el sacrificio de la madre, ¿no? Un hijo, una hija, que de pronto por ahí, vea, se extravió, por ahí tomó un rumbo distinto, a veces es por épocas, por temporadas, fruto de la misma edad, etcétera, etcétera. A veces tienen actitudes que no se compadecen con la labor y el trabajo que cumple una madre. Pero en términos generales sí, ¿no es cierto? Es decir, podemos decir que las personas, tomando principios bíblicos, que las personas nos conocen o se les conoce por sus frutos. ¿Y qué mejor fruto de una madre, de un hogar, ¿sí? ¿Qué mejor fruto que los hijos? Insisto, no es una regla general, no lo es así. ¿Por qué? Porque hay hijos que han sido bien instruidos, que han sido bien guiados, que han sido bien encausados y que en algún momento se pierden. Entonces ahí ya no vamos a echar la culpa, pero por lo general es así. De hecho, la misma palabra, para tratar de asegurar el buen desempeño de los hijos, nos pide y nos dice que instruyamos al niño en sus caminos para que cuando sea viejo no se aparte de él, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que si desde muy niñitos les educamos en principios, en valores, en temor de Dios, que es lo más importante, les encauzamos, les damos el ejemplo debido, les hablamos como tiene que ser hablado, de mañana, tarde y noche, como dice la palabra, hablar de nosotros a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, etcétera, etcétera, de quién es Dios, de lo que Él representa en nuestras vidas. Vea, a lo mejor en alguna etapa de la vida, Dios no permita, se alejan, se distraen, digamos, pero volverán al cauce. ¿Por qué? Porque las raíces van a estar bien plantadas ahí. Así que a esta charla le podríamos haber puesto madre,
¿sí? A esta prédica le podríamos haber puesto la abnegación, ¿sí? Pero le vamos a poner así: los hijos, la carta de presentación. Los hijos, la carta de presentación. Y para eso, permítame tomar un pequeño texto que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 5. La palabra de Dios dice así. Hago yo la lectura, le pido que me siga por favor con atención, con reverencia a la misma, mientras también sale en sus pantallas. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, ¿no es cierto? Esta carta la dirige Pablo a un hijo espiritual, a quien adoptó como hijo espiritual, y que lo vamos a mencionar también de manera breve, allá en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 1 y 2, cuando Pablo llega a una ciudad llamada Listra, y buscando entre la gente creyente, entre los judíos convertidos, entre los que habían creído en Jesucristo, por ahí le dan una recomendación, ¿no es cierto? Y aparece este hijo espiritual, este que luego se convertiría en un hijo espiritual de Pablo, en un sucesor, por llamarlo también así, de Pablo. Pablo le escribe esta carta y en estos primeros versículos se muestra el saludo, pero más que saludo nosotros podemos ver dos cosas en estos 3 versiculitos que leímos. La una, el cariño y aprecio del por qué Pablo amaba tanto a este muchacho, digamos, en esas épocas. Era un hombre joven, Timoteo. Y la otra cosa que nosotros miramos en esto es que este chico había llegado a tener ese reconocimiento, ese testimonio de vida, y se le atribuía el mérito a la fe que él tenía en Cristo Jesús, pero que la había heredado, que la había recibido, que la había afirmado inclusive de parte de su abuela Loida y de su madre Eunice. Por eso le decía, hay las madres, que son obviamente las que vienen en generación continua, ¿sí? Y hay las doblemente madres, que son las abuelitas, y que gracias a Dios, digo yo, aquí en nuestra sociedad, me permito hablar un poco de nuestra sociedad, de la sociedad ecuatoriana. No sé si será así en el resto de Latinoamérica, parece que sí, hasta hace algunos años, y hoy también, y creo que mucho más, que las abuelas en realidad son doblemente madres, porque como muchas de las madres modernas tienen que trabajar, les ha tocado trabajar o les gusta trabajar fuera de casa, pues quienes han dado un apoyo inmenso, una mano, pero por demás favorable, han sido las abuelas, ¿no es cierto? Entonces, por eso, una gratitud, un reconocimiento y que Dios derrame muchísimas bendiciones para todas ellas y de manera especial para las abuelitas doblemente madres. Quienes tuvimos una buena abuela, nos acordaremos el resto de la vida. Siempre recordamos, ¿no es cierto?, la condición, la actitud, con mi abuelita esto, con mi abuelita esto otro. Ahora que soy abuelito, pues quiero ganarme también un espacio así en el corazón de mi nieto y de los que vengan. Bueno, ¿qué dice Pablo en estos primeros versículos que nos deja ver? Dice, mira, yo doy gracias a Dios por ti, hablando de Timoteo. Dice, yo le doy gracias a Dios por ti y yo oro por ti. Recuerdo, me salta el recuerdo, dice, tus lágrimas, ¿sí? Cuando me acuerdo de ti, me acuerdo de tus lágrimas. Está hablando de la sensibilidad de este chico. No era un muchacho de corazón duro, ¿no es cierto? Habla de su sensibilidad, habla de su entrega, de su compromiso para con Dios. Anhela verle, Pablo. Dice, yo deseo verte. ¿Cómo no quisiera encontrarme contigo? Entiendo, dice, que tú tienes esa fe, me asombra, admiro la fe que tú tienes, porque es una fe que no es fingida y la recibiste de tu abuela
Loida y de tu madre Eunice, ¿sí? Yo sé que ellas eran unas mujeres de Dios, eran unas mujeres creyentes y que supieron inculcar en ti, ¿sí? Esa no solo la fe, sino esa disposición, esa entrega, ese compromiso, como corresponde para con Dios. Entonces, cuando uno ve, como digo, la carta de presentación de las madres son los hijos, cuando uno ve este tipo de situaciones, ¿no es cierto? En que ve buenos resultados con los hijos, porque a la postre, vea, más pronto que tarde, ellos son el éxito o la derrota de nuestras vidas, ¿sí? Ellos son nuestra bendición o son nuestro sufrimiento. Los hijos terminan siendo o el apoyo o ¿qué le digo? No quiero mencionar una palabra que termina siendo demasiado fuerte. O son el apoyo o son la carga. Hasta ahí nomás podemos decir, ¿no es cierto? Entonces, para una madre, ¿sí? El poder criar buenos hijos, no solo que va a ser una satisfacción, sino que hasta que eso llegue a ser, es decir, cuando los hijos, como flechas en la aljaba de Dios, tengan que ser disparadas, pues hay que tener un trabajo que está detrás de eso, un trabajo primero permanente, constante, que implica no solo demostración de amor, no solo demostración de favor, no solo querer dar gusto, sino tener esa sabiduría que Dios les da a las mujeres, que debemos demandar los hombres como padres de familia, como cabezas de hogar, por supuesto que sí, pero que es como innato en ellas para saber hasta dónde la una mano corrige y hasta dónde la una mano cubre, hasta dónde la una mano consiente y desde dónde la una mano pone límites, ¿sí? Porque ese trabajo, que no es solo de abnegación, y mucha abnegación, el cuidado, la protección, el sustento, etcétera, etcétera, sino que es también la sabiduría que viene de parte de Dios, de nadie más, porque Él es el dador de la vida. Los hijos vienen de Dios, así dice la palabra en el libro de los Salmos, y obviamente tenemos una gran responsabilidad para tener que educarles, guiarles, para que el día de mañana no sean una carga, para que el día de mañana no sean una tristeza, no sea un motivo de dolor. Pero el mérito de estas mujeres, de tanto la abuelita Loida como de la mamita Eunice, ¿sí? Se ve un poco más destacado. ¿Por qué? Va a salir igualmente en pantalla estos versículos que le había mencionado en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 1 y 2. Hechos, capítulo 16, versículos 1 y 2. La palabra de Dios dice así, siempre con atención y reverencia. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Bueno, ¿qué es lo que destaca aquí? Aquí destaca que esa fe por la cual Pablo daba gracias a Dios, por la cual Pablo recordaba aquellas lágrimas, ¿sí? de este muchacho, por la cual Pablo anhelaba verle a este chico, que dicho sea de paso, luego tuvo, siendo un hombre joven, grandes encargos, ¿no? Grandes y muy, muy difíciles encargos, y que gracias a Dios los cumplió a cabalidad. ¿Por qué los cumplió a cabalidad? Por su manera de ser, por su manera de actuar. ¿De dónde sacó esta manera de actuar? Pues de la fe no fingida que él le tenía, al igual que su abuelita y que su mamita, y por los principios y valores que él recibió. ¿Qué es lo que destaca aquí estos versículos que acabamos de leer del libro de los Hechos, capítulo 16? Pues lo que destaca es que la labor de su condición en la fe cristiana, ¿sí? Fue exclusiva de la abuelita y de la mamita. ¿Por qué? Porque claramente dice, pero su padre era griego, ¿no es cierto? Entonces, el griego de aquella época tenía dos posibilidades. La una posibilidad era de que en su excesiva intelectualidad sea un agnóstico, sea un ateo, o que sea como un buen griego, ¿no es cierto? Muy entendido, muy conocedor, pero a su vez tenga muchos dioses tales como los que Pablo efectivamente los destacó en algún momento cuando él fue a predicarles del Dios no conocido, ¿no es cierto? Entonces, había estas dos posibilidades. Lo raro
era encontrar un griego, sí, que se haya convertido a Cristo Jesús. Entonces, aquí nos dice claramente que su padre no era ese el caso. Por eso es que dice que cuando Pablo llegó a este lugar llamado Listra, fue ahí y le hablaron, le recomendaron. ¿Sí? Es decir, esta carta de presentación de su madre y de su abuela, ¿sí?, era recomendable por las otras personas que vivían en esa ciudad y en esa región, y le recomendaron, le dijeron, ve, si tú estás buscando a alguien que te ayude para la obra, si estás tratando de conseguir o de formar un equipo de trabajo, o alguien, simplemente personas de apoyo, aquí hay un muchacho muy bueno, es un muchacho de gran testimonio, es un muchacho en quien se puede confiar, es un muchacho que tiene una fe afirmada, una fe bien entendida, ¿sí? Y se maneja de acuerdo a su fe. Y este muchacho es, no me acuerdo el nombre, pero es el nieto de la Loida y es el hijo de la Eunice, ¿sí? Entonces, imagínese lo que eso representa, primero para su madre y para su abuela, que un hijo, que un nieto sea recomendable, que la gente hable en bien de él, ¿no es cierto? Que digan, ve, le ves a la persona que está ahí, al muchacho ese, dice que es un poco inquieto, sí, pero es un gran muchacho. Es digno de confianza, a él le puedes encargar cualquier cosa, porque lo que le encargas lo hace y lo hace a conciencia, lo hace bien. Es un chico honesto, ¿no es cierto? O que diga, si ves a esa muchacha, qué linda, guapita la muchacha, está de lindo rostro, sí, pero más que lindo rostro, más que su figura inclusive que podría destacar, es la actitud. Qué muchacha para buena, qué niña para educada, cómo se hace valer, ¿sí?, en su vestimenta, en su comportamiento, ¿sí?, es digna de ser llamada hija de Dios, ¿no es cierto? ¿Qué cree que siente la mamita y la abuelita con una recomendación así? Pues eso es lo que sentían ellas. Eso es lo que sentía la abuelita Loida y la mamita Eunice, ¿sí? Eso sintieron al saber que cuando un hombre como Pablo, un erudito como Pablo, un entregado como Pablo, un convertido como Pablo, ¿sí?, llega a ese lugar y la gente de la región le recomienda, le dice a este muchacho, Timoteo, ¿sabes por qué? Porque nosotros hemos visto el resultado que él tiene por el trabajo realizado por estas dos judías que son creyentes en Cristo Jesús, ¿sí?, que son la abuelita y la mamacita. ¿Y sabes qué? Eres un buen muchacho, a pesar de que su papá es griego, a pesar de que su papá no va por ese lado de la doctrina. Entonces yo aquí de pasito quiero no solo destacar esa labor incansable que hacen o que deben hacer las madres cuando tristemente no cuentan con el apoyo de los padres para encaminar a sus hijos en el Evangelio, que yo sé que tristemente se da esas situaciones, que efectivamente hay muchos padres que dicen, a mi hijo no lo obligues que vaya a la iglesia, no le obligues a que vea esos videos, no le obligues a que se pertenezca a un grupo cristiano, déjale, ya cuando sea grande él ha de escoger. Pero si no lo instruyo desde niño, si no le guío en su adolescencia, si no le pongo límites, si no le indico qué es lo bueno, qué es lo malo, sí, ¿cómo puedo esperar que teniendo una libertad de pensamiento, el día de mañana el muchacho o la muchacha decidan correctamente bien? ¿Sí? Hay esos criterios, con el perdón, no solo de discrepar de ese tipo de pensamientos, pero hay esos criterios que dicen, déjale, él escogerá lo que quiere o no en la vida. Pues yo le voy a decir qué es lo que cualquiera de nosotros habríamos escogido si es que no teníamos límites, si no teníamos una educación, si no teníamos alguien que nos instruya, alguien que nos ponga un alto cuando las cosas estén mal. Sí, habríamos escogido lo que nuestra naturaleza pecaminosa, innata en todo ser humano, nos hubiera impulsado, es decir, lo malo. Eso habríamos escogido. Entonces no se trata de ser de pensamiento muy liberal y decir, deja que ellos mismos cojan. No, no, hay que instruirles, y hay que instruirles hasta la edad en la que podamos instruirles. Mientras están en casa, sí, el hecho de que ya tengan un título profesional o el hecho de que ya trabajen y ganen sus propios recursos, el hecho de que de uno u otro modo, sus edades ya aparentemente reflejan que podrían tener una autonomía. No, mientras están en casa hay que guiarles y hay que educarles y hay que instruirles y hay que motivarles y hay que pulirles, ¿no es cierto? Ahora,
el mérito, digo, de este par de maravillosas mujeres, ¿sí? Como ustedes, abuelita y madre, ¿no es cierto? El mérito de ellas fue no solo hacer una labor con su hijo y nieto Timoteo, sino hacer una labor cuando no había un apoyo de la cabeza del hogar, que era su padre griego. El mérito de estas mujeres es que aparte de hacer un muchacho útil, un muchacho que sirva para algo, ¿sí? Afirmaron su fe, afirmaron su fe. Es decir, el afirmar la fe implica el darles la mayor enseñanza de vida que puede tener un ser humano. Vea, si el día de mañana escoge una carrera, una profesión, una actividad productiva, escoge como medio de vida un deporte, yo no sé cuál sean, por un lado los atributos, las capacidades que tengan, y por otro lado la inclinación que efectivamente quieran tener para enfrentar la vida, ¿sí? Estoy hablando en gran parte en el aspecto económico, porque hay que trabajar para vivir. Entonces, yo no sé cuál sea la inclinación que puedan tener, pero cualquiera sea esta, una profesión tradicional, una profesión moderna, una actividad X, Y o Z, lo más importante, la base para el éxito en todas las áreas de la vida es la fe, la parte espiritual, esa área. Y esa área es la que las mamitas, las abuelitas, tienen que aportar, fortalecer, ¿sí? Y cuando no hay un padre que cumpla esa función, sea porque no hay padre, o sea porque habiendo no aporta en esa área, pues hay que hacer ese trabajito. Hay que ponerse esa responsabilidad al hombro. ¿Por qué? Porque el día de mañana lo que los hijos sean va a ser la carta de presentación de esta madre, de esta abuelita. ¿Cómo tiene que suceder esto? Pues esto tiene que suceder así, ¿no es cierto? Para que su madre Eunice haya educado muy bien a su hijo Timoteo, al punto de ser recomendable por la gente que le conocía, siendo un muchacho, ¿sí? Es porque Eunice también fue criada bajo los mismos principios, preceptos, valores, instrucciones, fe, doctrina, etcétera, etcétera, de la abuelita Loida, ¿sí? De la abuelita Loida. Entonces, esa misión que Dios ha encargado, esa obligación hasta cierto punto que Dios ha encargado, solo tiene una pretensión. La pretensión es a la postre su paz, su tranquilidad y me atrevo a decir hasta su seguridad. Porque si Dios permite y nos da salud y vida, pues tanto hombres como mujeres que hemos tenido y tenemos el privilegio de ser padre, madre y más adelante, en la misericordia y favor de Dios, abuelos, envejeceremos, porque el tiempo no se detiene. Una cosa es la condición física y anímica que podemos sentir, pero otra que va marcando la diferencia es lo que dice nuestra cédula. Yo puedo sentirme extremadamente joven, fuerte y saludable, pero no puedo borrar la fecha que consta en mi cédula. Eso quiere decir que con el pasar de los tiempos, hombres y mujeres, digo, nos vamos envejeciendo. Tal como dice la palabra que el hombre exterior se va deteriorando y gracias a Dios el interior se renueva día a día, si es que en el interior gobierna Cristo Jesús, a través del Dios Espíritu Santo. Pero lo destacable aquí es saber y recordar, principalmente para las generaciones nuevas, ¿sí? Recordar que si bien es cierto que la carta de presentación para un hogar, pero de manera especial, creo yo, para los hijos, ¿no es cierto? Yo he oído conversaciones simpáticas como esta, que por ejemplo nos encontramos entre hombres, amigos desde muchos años, y saludamos y nos preguntamos, ¿y cómo está la familia? Y decimos, sí, bien. ¿Sí, cuántos hijos tuviste tú? Ah, yo 3, 2 varones y una mujercita. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y en qué edad están? Ya tienen 30, 28, 29, etcétera, etcétera. Ah, qué bueno. Sí, saludarás, ya.
Esa es la conversación de los hombres, ¿sí? La de las mujeres no. La de las mujeres dice, ¿y cómo te va? Dice, qué gusto verte a los años. Dice, ¿te casaste? Sí, ¿con quién? ¿Con él? Ay, qué pena. Dice, no, pues sí se ha portado bien, qué bueno. Dice, ¿cuántos hijos tienes? Sí, y ahí viene la diferencia. Los hombres decimos, tengo 3 hijos de tales edades. Ahí se acabó. Las mujeres dicen, no, yo tengo, dice, mi hija que trabaja, habla tantos idiomas, trabaja en tal parte, ella se casó con un príncipe, con un ilustre, tengo mi otro hijo, y comienzan a desglosar las características, atributos académicos, intelectuales, deportivos, económicos, etcétera, etcétera. Dice, tengo mi hijo que tiene 18 años, uy, dice, es el segundo Messi del mundo, ¿sí? Y destacan de eso. ¿Por qué? Porque los hijos para las mamitas son su carta de presentación. ¿Quieren que sea su carta de presentación por mucho tiempo? Pero más que eso, ¿qué quiere recibir? Nos guste o no, querramos o no, ¿qué queremos cosechar de nuestros hijos? Sembremos bien, hagamos las cosas como corresponde, para que el día de mañana nuestros hijos sean recomendables, para que el día de mañana nuestros hijos sean motivo de paz, de alegría, de gozo. Y vea, si es que Dios así lo desea, si es que Dios así lo permite, para que ellos también sean nuestro respaldo, nuestra seguridad. Nadie tiene comprada la vida. Nadie puede decir yo no voy a necesitar de nadie. No es así. Porque si Dios en su misericordia quiere darles a ellos, a los hijos bien formados, a las hijas bien educaditas, les quiere dar la oportunidad de poder retribuir un poquito de lo que han recibido, pues que tengan esa oportunidad. Una vez más, el homenaje, el cariño, el saludo y un abrazo y beso a la distancia. Lastimosamente todavía no podemos hacerlo de manera presencial, a todas las mamitas, a las que han pasado negándose a sí mismo y renunciando a todo, han pasado toda la vida dentro de casa porque eligieron cuidar de sus hijos, aún con las limitaciones económicas que esto pudo representar. Amén. A las mamitas que eligieron también trabajar fuera de casa, precisamente para dar una quizás mayor comodidad o alcanzar más rápidamente unos logros materiales para los hijos, para la familia, y que han tenido que manejarse en estas 2 áreas, tratar de ser madres dentro del hogar en el tiempo que se les permitía, y a su vez ser madres y trabajadoras y profesionales y etcétera, etcétera. A las mamitas que por la misericordia y favor de Dios cuentan con un respaldo, con un esposo, con quien forman una familia, que les festejen grandemente, y los esposos agradecidos e igualmente identificándose. Mi esposa no es mi madre, sí, pero es la madre de los seres que más amo, que son mis hijos. A las mamitas que les tocó afrontar solas, yo no sé desde cuándo, si desde la concepción de sus hijos, si posteriormente, fruto de una viudez, fruto de un divorcio, de una separación, y que a la vuelta de la esquina, por cualquiera sea el motivo, eso ya no viene al caso ni hoy ni nunca, les tocó ser madres solas, madres solteras. A todas ustedes, a las mencionadas, y quizás no sé si es que hubiera alguna otra categoría que a lo mejor me estoy olvidando, que Dios les fortalezca, que Dios les bendiga, que Dios les sustente. Sepan, mujeres preciosas, que todas esas lágrimas derramadas a lo largo de la vida, por los hijos, por la familia, por el dolor, el quebranto y la injusticia, o por el gozo, la felicidad y satisfacción, todas esas lágrimas han sido recogidas en una redoma y están en la presencia de Dios. Y Dios ciertamente enjugará cada una de esas lágrimas. Un abrazo fuerte, que Dios les bendiga siempre y sobre todo, que Dios les dé y les siga otorgando esa sabiduría para guiar a todos los que estamos en el entorno de esos corazones enormes. Que Dios bendiga grandemente en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre,
La comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: amén. Te recordamos las actividades que tenemos para esta semana. Seguimos en oración todos los días a partir de las 9 de la noche. El miércoles 12 de mayo nuestro pastor nos compartirá un mensaje de reflexión. Madres unidas para orar todos los sábados a las 7 de la mañana a través de Zoom y WhatsApp. Tu donación es importante para sostener la obra de Dios. Puedes realizar tus aportes en la cuenta de la Iglesia Evangélica Centro de Adoración Cristiana o acercarte a las oficinas de la iglesia. Gracias por acompañarnos. Contigo tengo paz, todo lo puede tu amor, todo lo mueves con tu mano para dar bendición. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar, por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.